Venezuela era el rico de la cuadra. Desafortunadamente ya no lo es. En los últimos 50 años, Venezuela ha experimentado un proceso de empobrecimiento muy gradual en la época del 70 hasta el 98 y de forma acelerada, obviamente, como consecuencia del socialismo del siglo XXI. Venezuela sin duda es un país que tiene muchísimos recursos naturales, pero también hay un sinfín de países que están dotados de muchos recursos. Esos recursos no significa que sea un país rico y próspero. De hecho, un país no es rico por lo que tiene, sino por lo que produce. Un país rico es un país donde se puede crear fácilmente valor, donde las instituciones permitan que el emprendimiento haga frutos y que la gente que esté involucrada, los empresarios, tengan también beneficios y que esto no se haga con algún tipo de obstáculo. Venezuela tuvo una época en que fue un país verdaderamente rico. De hecho, en los años 50, el PIB per cápita llegó a ser el cuarto a nivel mundial. Y eso se debió a políticas muy liberales en materia económica y también a un auge de inmigrantes, de gente capacitada proveniente de Europa que hicieron que Venezuela tuviera un impulso económico desde 1920 hasta 1960. Pero en 1958 hay una coyuntura especial, se acaba el régimen del dictador Pérez Jiménez, regresó la democracia y con la democracia llegó pues un pacto democrático con los dos partidos políticos que tuvieron, el Acción Democrática y el COPEI, que se fueron turnando las presidencias. Esas políticas económicas creadas por estos partidos tuvieron un rasgo paternalista impresionante. Tanto que la bonanza petrolera, en algún caso, siempre fue muy paternalista, el Estado terminó siendo el amo de toda la economía venezolana y siempre basada casi que en un producto único que fue el petróleo. Esta industria petrolera que fue prácticamente nacionalizada y que en la época de los 70 empezaron a generar, de hecho, una cantidad de incentivos que seguramente fueron nefastos, que fueron toda esa cantidad de subsidios que se vinieron dando y que también trajeron mucho despilfarro en el gobierno, también generó mucha corrupción en las instituciones y esta lluvia de subsidios que mencioné que trajo al traste a la economía. Esto realmente fue algo que hizo venir en capa caída a la economía venezolana. Y eso efectivamente fue lo que desembocó en lo que sucedió justamente a principios de este siglo, que es el movimiento revolucionario del siglo XXI encabezado por Hugo Chávez, ¿no? Eso, y ya la consecuencia de todo eso que ya venimos conociendo. Hoy Venezuela es sin duda un país en ruinas. Su, su- la masiva migración de todos los profesionales intelectuales y la fuga prácticamente despavorida de toda la cantidad de personas que están pasando penurias en su país, eso es algo que genera mucho dolor y realmente de ver a un país que tuvo tanto poder, que tiene tanta riqueza y que esté sumido en eso, ¿no? Eh, Venezuela aún sigue tiene su economía ligada totalmente al petróleo. Hoy día produce, de acuerdo a cálculos y a estadísticas dados por ellos mismos, produce 1,57 millones de barriles diarios de petróleo. Según expertos, vaticinan que esta producción caerá hasta 1,38 a finales de año. Esa sería la producción más baja desde la década del 50. Recordemos que Colombia hoy día estamos alrededor de unos 850.000 barriles diarios. O sea, Venezuela, el gran petrolero, y está, bueno, Colombia pues, que también tiene sus yacimientos, estaríamos muy cerca de lo que realmente estaría teniendo Venezuela, algo que hace unos años no podríamos ni siquiera imaginar. La producción realmente en Venezuela ha venido cayendo a más de la mitad de lo que está produciendo. Por allá en el año 98 en Venezuela llegaron a producir alrededor de 3,4 millones de barriles diarios.
pero Venezuela aún tiene una reserva petrolera muy alta. De hecho, según la OPEP, ellos tienen alrededor de unos 300 mil millones de barriles, 296 mil para ser más exacto, lo que representa que con la nivel de producción actual de 1.57 millones de barriles diarios, representaría que ellos podrían tener una explotación de alrededor de unos 500 años, les quedaría con la reserva que tienen. De hecho, es la más alta del mundo. Pero ahora Venezuela vive esta crisis económica que ha traído como consecuencia una crisis social, que es lo que nosotros estamos viendo en nuestras calles, que es la crisis migratoria. Hemos escuchado también algunas declaraciones de los ministros, del ministro de Comunicaciones y del propio presidente Maduro, que en Venezuela de hecho hay muchos colombianos. De hecho ellos han dado una estadística de 5.600.000, hemos investigado eso. Y sin embargo, el dato más real es el último censo que fue realizado en el 2011, cuando estaban ellos bajo el gobierno, bajo el régimen de Hugo Chávez. Y en esa oportunidad se contabilizaron 711.791 colombianos viviendo allá. Es la cifra más real. Según la agencia el ACNUR, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, han salido unos 2.300.000 venezolanos en los últimos años huyendo de la crisis económica reciente. Venezuela tiene la mayor inflación del mundo y con un desabastecimiento de alimentos y medicinas impresionante. Los gobiernos de los países vecinos han venido haciendo un trabajo muy importante, un esfuerzo tratando de hacer lo mejor posible para estos migrantes, pero esto realmente podría colapsar. Lo que obliga a que se repiense bien este tema de la migración, a que se trabaje en conjunto y en apoyo de las Naciones Unidas para que se movilicen los fondos necesarios y los medios de ayuda para que estos miles de venezolanos que día a día cruzan la frontera buscando un mejor futuro para su familia y para paliar un poco el sufrimiento para ellos y sus familias en su país, tengan ojalá una oportunidad y un futuro, con el cual puedan en alguna oportunidad retornar a su país de ser posible.